La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en este lunes ya plenamente invernal. Mucha precaución a todos aquellos que estén en zonas afectadas por estas bajadas de temperaturas y nevadas. Hay comunidades en alerta amarilla y hay todavía muchos españoles que están apurando el puente. Hay 6 comunidades autónomas en las que hoy es festivo. Han trasladado el Día de la Inmaculada que cayó ayer a hoy lunes, con lo cual hay mucha gente todavía pendiente de regresar a sus casas. Vayan con mucho cuidado y si todavía no han salido de casa, abríguense, porque hay frío, hace frío. Elena Pisonero, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Josep Ramoneda, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y Antón Losada, buenos días. Buenos días. Vamos con lo que ha sido la noticia del fin de semana. Nos vamos con toda la información que tiene que ver con lo que ha pasado en Siria. Ya saben que ha sido este fin de semana cuando se ha puesto fin a 5 décadas de poder de la familia al-Assad. 5 décadas de poder que han sido derribadas en muy poco tiempo, en apenas 11 días, que empezó el avance rebelde y que ha terminado en Damasco, poniendo fin al régimen de Bashar el-Assad. Lo último que sabemos es que el dictador ha huido a Rusia, que es el principal aliado del país y que allí le han concedido asilo. Pablo Morán, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Hola de nuevo. Ahora iremos con la situación de al-Assad en Moscú, pero después de la huida de Bashar al-Assad de Siria, ¿la situación ahora mismo cuál es? Bueno, la principal novedad es que Siria despierta hoy sin la familia al-Assad en el poder, y eso es algo que no ocurría desde hace más de 50 años. Estamos hablando de una de las sagas familiares más sangrientas de Oriente Medio y los propios sirios lo están comprobando. Bueno, ya lo sabían, pero lo están comprobando con la liberación de los presos que han estado estos últimos años en las cárceles del régimen. Salen físicamente deteriorados, algunos sin poder articular palabra. Hay una prisión, la de Sednaya, a la que Amnistía Internacional se refirió como matadero humano, en la que se han localizado presos recluidos en pasadizos secretos a los que no han podido acceder y a los que solo ven por las cámaras de seguridad. En esa cárcel estuvo Ibrahim y relataba en la SER su experiencia. Las torturas empezaban a las 3 de la mañana, nos daban muy poca comida. Una vez estuvimos 3 días sin agua y nos golpeaban con palos, con gomas de coches y nos torturaban psicológicamente. No vi el sol en año y medio. Hay familias que se están acercando a prisiones como esta para buscar a sus seres queridos desaparecidos durante años. Es una de las imágenes que deja hoy esa caída de al-Assad. La otra es la de uno de los líderes rebeldes, el más notable, entrando de forma triunfal en Damasco, en un símbolo de la ciudad, la mezquita de los Omeyas. Es Abu Muhammad al-Yulani, líder del grupo fundamentalista Hayat Tahrir al-Sham, una organización que estuvo en su día afiliada a Al-Qaeda y que en los últimos años ha emprendido un proceso de moderación, aunque Occidente lo siguen considerando grupo terrorista. Han actuado en coordinación en esta revuelta, en esta ofensiva contra al-Assad, han actuado en coordinación con el Ejército Nacional Sirio, que es el apoyo militar de la coalición que desde el inicio de la primavera árabe, desde 2011, ha encarnado la oposición al-Assad en el exilio. Ahora el reto, Ángels, está en saber si principalmente estos dos grupos, aunque hay más en Siria, si estos dos grupos se entienden o a partir de ahora comienza otra guerra sectaria en el país. Y luego está lo que esto supone en el panorama geopolítico, ahora hablaremos de ello, pero el principal aliado del régimen ha sido siempre, decíamos, Rusia, y es el lugar que ha dado refugio precisamente a Bashar al-Assad y a su familia. ¿Qué supone para Rusia, Pablo, la pérdida de su principal aliado en la zona? No sé si es un golpe para Putin. Totalmente, pierde a su pieza clave, la pieza clave de Putin en la región, en Oriente Próximo, al que protegió y apoyó militarmente, incluso con bombardeos en las zonas controladas por los rebeldes al inicio de esta ofensiva que ha terminado provocando la caída de al-Assad. Rusia tiene en Siria una base militar y naval utilizada por su flota como puerto seguro en el Mediterráneo, puerto seguro al menos hasta ahora. El Kremlin aseguraba anoche que ha recibido garantías de los rebeldes respecto a estas bases. Algunos expertos no lo ven así, creen que la caída de al-Assad va a suponer la pérdida para Moscú de estos dos puntos estratégicos claves y, en consecuencia, Ángels, el poder de influencia de Putin en Oriente Próximo. Pablo, gracias. A ti, hasta ahora. Nos está escuchando Ignacio Álvarez Osorio, es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buen día, Ángel. Veíamos las manifestaciones de alegría desde el primer momento, mucha esperanza, pero también mucha incertidumbre. ¿Qué puede pasar con este grupo? Nos decía ahora Pablo, nos explicaba las diferentes facciones de estos grupos rebeldes que han conseguido la caída de Bashar al-Assad. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Esa es quizás la pregunta del millón, ¿no? ¿Hacia dónde camina Siria? Y es evidente que existen múltiples diferencias sobre el modelo de Estado que se puede establecer entre los grupos de naturaleza laica y los grupos de naturaleza islamista. Y no olvidemos, por supuesto, a los kurdos, que controlan casi un tercio del país. Entonces, hay un periodo de gran incertidumbre. No olvidemos también que la resolución 2254 lo que habla es de un periodo de transición de 18 meses, en el cual después se deberían convocar elecciones. Y bueno, está realmente todo por dilucidar, pero ahora no hay unas consignas claras, pero es muy evidente que hay un modelo religioso que propugna la Organización para la Liberación del Levante, y hay otro modelo más democrático, liberal, que es el que propugnan grupos pues englobados más bien en lo que era el Ejército Libre Sirio, que también ha tenido un papel muy significativo, ¿no?, al conquistar varias ciudades del sur del país. Pero mientras se dilucida qué pasa entre estas dos tendencias, ¿qué va a pasar en Siria? ¿Un vacío de poder? Bueno, lo que se está intentando establecer es un gobierno de transición que aglutine, ¿no?, a las diferentes voces de la sociedad siria, que no de alguna manera que no persiga a las minorías, ¿no? Esto es algo que se ha puesto especial énfasis, sobre todo, ¿no?, en los últimos días por parte del líder del grupo, ¿no?, Liberación del Levante, y que deberían estar representadas, ¿no?, en ese gobierno todas las voces de la sociedad siria, es decir, no solo los musulmanes suníes, que representan una abrumadora mayoría, sino también grupos como los propios alawíes, que han gestionado el país en los últimos 50 años, cristianos, drusos, ismaelíes y kurdos, ¿no? Está por ver, ¿no? Lo que sí que es evidente es que hay un hartazgo, ¿no?, un cansancio generalizado, ¿no?, por 13 años de devastadora guerra, por la crisis humanitaria que atraviesa el país, por la crisis económica, y yo creo que hay un consenso entre buena parte de la sociedad siria de que hay que pasar página y hay que cerrar las heridas y hay que trabajar juntos, ¿no?, para reconstruir el país. Yo creo que esto lo comparten la mayor parte de los sirios, y de ahí esas escenas de júbilo que se han vivido en las últimas horas en casi todas las ciudades. ¿Por qué ha sido posible esto ahora? ¿Por qué la caída de Bashar al-Assad ahora? La guerra lleva más de una década en marcha. ¿Por qué? ¿Es por la debilidad de Rusia, la debilidad de Irán? Bueno, yo creo que también aquí intervienen muchos factores, ¿no? Por una parte, la fortaleza de los grupos rebeldes, que han concertado su acción, se han puesto de acuerdo, ¿no?, a la hora de derribar al régimen de Bashar al-Assad. Por otra parte, la debilidad manifiesta del régimen de Bashar al-Assad y de sus aliados principales, Rusia e Irán. El eje de la resistencia está prácticamente desarticulado como consecuencia de las derrotas sufridas por Hamas en la Franja de Gaza, por Hezbollah en Líbano y por la debilidad del propio régimen iraní en Teherán. Y, por supuesto, también ha habido acuerdos, ¿no?, por debajo de la mesa, porque no se entiende, ¿no?, que Rusia e Irán, que han apostado tan fuerte por Bashar al-Assad durante tanto tiempo, claro, le hayan dejado caer en las últimas horas, ¿no? Es decir, yo creo que hay una conjunción de factores y, por supuesto, Estados Unidos, Israel, Turquía han tenido un papel muy significativo también apoyando a los grupos rebeldes. ¿Y esto cómo puede afectar a la región en plena guerra de Israel? Bueno, se demuestra también que son vasos comunicantes todo lo que está ocurriendo sobre el terreno, es decir, que lo que ocurre en la Franja de Gaza tiene impacto en Líbano, tiene impacto también en Siria y tiene impacto también en Irán, ¿no? Israel ha conseguido deshacerse de uno de sus rivales más correosos, que es Irán, el patrón del denominado eje de la resistencia, y le ha asestado un golpe durísimo, porque a través del territorio sirio proveía de armamento y de ayuda militar a Hezbollah, con lo cual hoy por hoy Irán está completamente desconectado de Hezbollah, su principal aliado en Oriente Medio, y está claro, ¿no?, que hay ganadores y vencedores. Israel obviamente es parte vencedora en la ecuación, e Irán, ¿no?, queda en una posición cada vez más aislada, cada vez más debilitada, y esto obviamente va a tener repercusiones, ¿no?, en lo que está ocurriendo hoy en día en la Franja de Gaza o lo que está ocurriendo hoy en día en Líbano.
Están contando los corresponsales en la zona, Ignacio, cómo están intentando regresar buena parte de los sirios que emigraron a los países, que salieron huyendo a los países vecinos durante todo este periodo de guerra civil, pero es verdad que un periodo de desestabilización, lo que puede abrirse a partir de ahora en Siria, ¿podría provocar una nueva oleada de refugiados? Yo creo que más bien al contrario, es decir, la mayor parte de los refugiados que hay en los países del entorno, Turquía, Líbano, Jordania, esencialmente huyeron de la violencia del régimen y por lo tanto muchos de ellos, sobre todo los de Jordania, que pertenecen a las zonas limítrofes, ya están intentando retornar a sus hogares, ¿no? Quizás se dé una salida, ¿no?, de la población alawí, ¿no?, que están sobre todo en la zona de Latakia, Tartus, que intenten llegar a Turquía o a Líbano, sobre todo los que están más implicados, ¿no?, con el régimen y los que han tenido un papel tanto político como militar más activo, ¿no? Pero la inmensa mayoría de los refugiados que hay en los países entornos, en el caso de que gradualmente la situación en Siria se estabilice, pues obviamente verían, ¿no?, con la oportunidad de tanto tiempo deseada para retornar a sus aldeas, a sus pueblos y a sus ciudades. Pues Ignacio Álvarez Osorio, como siempre, muchísimas gracias por las claves y las explicaciones. Muchas gracias. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Elena Pisonero, Josep Ramoneda y Antón Losada, intentando sobre todo explicar las implicaciones que puede tener la caída del régimen de Bashar al-Assad en una zona del planeta especialmente tensionada. Hemos visto estos días las alegrías en la calle, la esperanza de los sirios por la caída 50 años después del régimen de al-Assad, pero con todas esas incertidumbres, Ramoneda, que hablábamos con Osorio, que se abren a partir de ahora. Ha caído al-Assad, pero la etapa que se abre ahora en Siria es totalmente incierta. Claro, porque es evidente que es muy difícil ligar los datos, ¿no? Es decir, el régimen estaba hundido. Esto es una evidencia y hay un dato que hace mucho tiempo que se conoce, que es de Naciones Unidas, del 90% de la población en estado de pobreza. Por tanto, se aguantaba evidentemente a partir del autoritarismo salvaje, pero también por el apoyo de Rusia y de Irán, que les convenía en el contexto de la zona, digamos, ¿no? ¿Por qué se descabalgan ahora Rusia e Irán? Y sobre todo, lo que me parece que sería interesante saber es de qué se trata. Es decir, que aquí ha habido un acuerdo, hay una negociación. Assad se ha ido. Y bueno, esto es lo visible de la negociación. Pero ¿hasta dónde llega? ¿Qué viene después? O sencillamente Rusia y Irán se desentienden porque están en un estado de debilidad que ya tienen demasiados frentes abiertos. Esta es una de las cuestiones evidentes. Al mismo tiempo, claro, en el marco actual de inestabilidad y de inseguridad de toda la zona, esta noticia puede ser un factor de una cierta de entrar en un cierto estado de mayor capacidad de negociación y de relación, ¿no? Y es evidente que a muchos de los actores que estaban contra, pues les interesa que esto haya ocurrido y que harán lo posible para que eso se sostenga. Pero también aquí todos los datos son difíciles de precisar. Hay una amalgama de gente que está ocupando el poder a partir de un líder que parece que es el líder, pero no se sabe claro hasta qué punto llega a dominar a todo el espacio. Esto se tendrá que concretar, se tendrá que concretar en formas de gobierno. No sé, creo que es una situación extraordinariamente imprevisible, salvo que en esta negociación haya cosas que nosotros no sabemos. Pero de momento se ha abierto la situación. De momento el país no está en las manos en las que estaba ni cerrado como estaba, aunque un primer ministro sigue allí. ¿Qué significa esto? A partir de aquí, mucha gente para montar una cosa que entre ellos es muy difícil que mantengan la coherencia necesaria. ¿Y quién lo sostiene desde fuera y cómo? A mí me parece que todo es muy abierto y no he leído nada que marcara... Que sea tranquilizador. No, tranquilizadoras o al menos indicadoras. Sí. Elena. Sí, no, yo creo que está muy bien planteada la noticia en términos de lo que es el fin de un régimen crecientemente despiadado que ha acabado, como bien decía Ramoneda, con un 90% de la población en pobreza y un país devastado y efectivamente muy complejo de gestionar, que es el lado totalmente amargo de ese fin
que efectivamente todos nos tenemos que alegrar por su crudeza, por ser tan despayadada con su propia población, como hemos tenido ocasión de ver en todos estos años de guerra, ¿no? Yo querría señalar, por añadir a lo que ya habéis dicho, ¿no? Enfatizar lo que decía Osorio de los vasos comunicantes, en que todo está interrelacionado, y eso hace que el día después sea especialmente complejo, añadiendo un elemento que también se ha mencionado recurrentemente, y es que el líder rebelde, que es el que ha tomado la palabra en estos momentos para declarar además el fin o el derrocamiento de Al-Assad, Al-Juliani, yo estoy siempre con los nombres, no, esto se lo dejo a Osorio, que domina el árabe, pero el Frente de Liberación de Levante, que debe ser las siglas del THS, sí, ¿no? Tiene un pasado complejo, porque efectivamente estaba en Al-Qaeda y la organización en sí, THS, está considerada como una organización terroristas. Exacto. Eso, pues hombre, poner al mando de todo el asunto a alguien que es considerado una organización terrorista lo hace todavía mucho más complejo, sobre todo de cara a las negociaciones que apuntaba Ramoneda y que ojalá que existan. Eso parece indicar, ¿no? Porque el que haya salido a Rusia, Al-Assad y su familia, pues indica que efectivamente ha habido algo de acuerdo. Pero también querría destacar, en segundo lugar, la importancia de las instituciones, ¿no? Porque claro, decir, oye, se ha acabado la dictadura, qué bien, qué bien, desde luego, pero el caos no es una alternativa que garantice una situación mejor, porque en ese caos, con mucha gente armada, con muchos intereses cruzados, como decíamos antes, y con apoyos que no convergen en el bien de la ciudadanía, precisamente, esa es la preocupación, la inexistencia de instituciones y ni siquiera capacidad, con un país devastado, de afrontar lo que debería ser una transición en la que en España, yo creo, todavía somos mayoría los que lo hemos vivido en primera persona, minusvaloramos siempre la importancia de la transición española y la clave del consenso y de la creencia en las instituciones que hacen posible que al final se cuide la ciudadanía frente a esas fuerzas cruzadas que las carga el diablo, y nunca mejor dicho. Antón. Bueno, a mí me lleváis varias pantallas de ventaja, porque yo todavía me estoy recuperando de la sorpresa. O sea, os oigo hablar de esto como si esto estuviera todo planificado, y hombre, hace 2 semanas lo que nos contaban era todo lo contrario, que el régimen parecía que iba ganando, al menos virtualmente, que de hecho Siria había vuelto a la Liga Árabe, si no me equivoco, ¿no? Italia, informaba ayer Antonio Pita en El País, tenía planes incluso para empezar a devolver refugiados, ¿no? Como si fueran cascos vacíos de botella. Bueno, ya está, ala para vosotros. Y de repente pasa esto en 12 días, que, bueno, esto es un nuevo concepto de guerra relámpago. Entonces yo todavía me estoy preguntando si es que nuestros gobiernos, y hablo especialmente del entorno Unión Europea y el entorno OTAN, si lo sabían y no nos lo contaron, decir, oiga, mire, va a pasar esto en Siria, es muy probable que pase esto, o nos ha cogido a todos por sorpresa y ahora actuamos como, no nosotros, sino los responsables políticos, como, bueno, esto estaba todo planificado, ¿no? No sé cuál de las dos explicaciones es la más correcta, pero o a lo mejor soy yo que no me enteré. Y hace 3 semanas todo el mundo sabía que esto iba a pasar y yo estaba otra cosa y no me enteré. Pero creo que más o menos sigo la actualidad y yo todavía me estoy recuperando de algo que no estaba en ningún escenario. Y mira que hemos hablado de esa área geográfica estos días, ¿eh? Y antes, desde que comenzó todo el genocidio en Gaza y la guerra, o como queramos llamarla, en el Líbano. Entonces yo creo que la primera cuestión es saber si esto forma parte de algún tipo de plan o nos ha cogido a todos por sorpresa y ahora actuamos como si efectivamente pues hoy estaba todo previsto, ya no nos convenía mucho que el dictador siguiera allí, entonces nos viene mejor este señor y esta coalición imposible entre pro-turcos, pro-árabes y kurdos, que va a garantizar mucha más estabilidad que el régimen anterior, cosa que discuto, y que va a ser mucho más democrático que el régimen anterior, cosa que me temo que lamentablemente no va a ser así, ¿no? Hemos declarado perdedora a Rusia, que es una costumbre a la que nos hemos acostumbrado, valga la redundancia, últimamente, ¿no? Rusia es la gran perdedora, como siempre, pero lleva 20 años perdiendo, pero no acaba de perder nunca. Y Irán sale muy debilitado. Y claro, es que no me cuadra todo esto. O sea, si hay algún plan, realmente lo han tenido guardado muy en secreto hasta hace una semana. Y si lo que ha pasado es algo completamente imprevisto, pues lo único que podemos decir es que nadie sabe
lo que va a pasar. Y si alguien cree que esta situación le beneficia, claro, está simplemente tirando un dado. Si forma parte de un plano y de unas negociaciones, se han olvidado de la segunda parte. Imprevisto del todo, no. No, hombre, ya, del todo no. Bueno, lo digo en el sentido de que aquí me parece que el que juega un papel fundamental es Erdogan, que es de alguna manera yo hablo de la Unión Europea, quien ha liderado todo esto para, digamos, de acuerdo con Rusia, que tenía interés en dejar de tener demasiado protagonismo en este territorio, pero al mismo tiempo quería conservar sus bases en Siria, que no hay que olvidar que también Estados Unidos tiene presencia en Siria. Esto ¿alguien contemplaba este escenario hace 3 semanas? Pues, en público, que yo sepa, no. En público no. Hombre, pues, en fin, no sé. A mí me parece que primero, a mí me arroja dudas, que siempre las he tenido, sobre lo que sabemos realmente de lo que pasa en toda esa área, en toda esa zona. Porque yo creo que muchas de las decisiones que se toman en Europa y en Estados Unidos se basan o en la desinformación o en la falta de información. Yo creo que sí, que hay un componente de desinformación muy alto, o de mala información, mejor dicho, que explica los enormes errores que se han cometido desde siempre. Porque no quiero poner un marco temporal, porque desde siempre, ¿no? Y el segundo elemento es, bueno, ahora todos actuamos, ponemos cara de póker, la administración Biden pone cara de póker, la Unión Europea pone cara de póker, pero me da la sensación de que efectivamente, en eso estoy muy de acuerdo con Josep, el único que sabe realmente un poco lo que puede estar pasando es Erdogan. Y Turquía, que parece que es una de las grandes ganadoras, aunque tampoco está del todo claro, porque es solo una pata de las 3 patas que componen una coalición que básicamente estaba unida por su afán de derrocar a el Assad, nada más. Elena. Sí, yo creo que este elemento de información es muy relevante, pero es que estamos hablando de regímenes que efectivamente se basan en la opacidad y en la falta de transparencia, que es lo que puede efectivamente dar la impresión de que no nos enteramos. Es que se trata de que no nos enteremos, ¿no? Pero yo creo que claramente Siria había empezado a cobrar protagonismo como terreno de juego, juego bélico, en la guerra de Oriente Próximo, con Hezbollah y todo el movimiento que se estaba produciendo desde Irán. Y es verdad que ha habido una confluencia de factores, y es verdad también que cuando se produce un derrocamiento de una dictadura se acelera mucho el proceso, porque efectivamente no ha habido tantos apoyos como pensaba que tenía el gobierno, que más bien es ninguno. Han dejado el paso libre y eso ha facilitado, digamos, la caída, ¿no? Se ha acelerado el proceso, pero yo creo que algo... Si lo piensas bien, los factores que había... Irán está en un mal momento económico. Claro. Bueno, lleva así prácticamente una década. Rusia está empantanada en la guerra en Ucrania. Bueno, ya lleva unos cuantos meses. O sea, no ha habido ningún acontecimiento, entre comillas, nuevo del último mes, pero, que haya cambiado esencialmente el tablero, que pueda haber precipitado esta situación. Sí, pero es esa confluencia de desgastes, ¿no? que se van acumulando, y en un momento en el que también hay una transición en Estados Unidos con un gobierno, obviamente, que está en funciones, en el caso de Biden, que no se va a meter en líos, y eso abre momentos de oportunidad que la gente aprovecha, ¿no? Yo creo que claramente Rusia no puede estar metida en estos temas eternamente, y cada cual está buscando aquí su rectificación, su reconstrucción. Yo sí que destacaría lo que habéis mencionado del papel de Turquía, porque en esta reconformación geopolítica tenemos que poner el foco no solo en China y Estados Unidos, y por supuesto en nuestra querida Europa, sino en esas potencias intermedias que están aprovechando todo este lío para buscarse su sitio, ¿no? Yo creo que Turquía es un gran país, no se me considere que lo considero menor, pero es un gran país que tiene esa ambición geopolítica y siempre que hay ocasión la ejerce, ¿no? Yo creo que es una pieza muy importante que está entre Asia y Europa, y ha querido jugar ese papel, y ha sacado ventaja, claramente. Si algo debería haber aprendido la Unión Europea de la crisis de los refugiados sirios, es que todo lo que sucede en Siria acaba rebotando en Europa. Claramente. Entonces da la sensación de que Europa no estaba, o estaba despistada, o si estaba hizo como que no estaba. Pero insisto, y además, y si estaba, no es la primera vez que vemos caer un sátrapa, que vemos caer, y que no hay estrategia posterior. Es decir, que lo de Gaddafi fue terrible. Exacto, en Libia, o sea, ¿no? si estaba... El estar y no estar a la vez es muy europeo. Bueno, eso también es verdad. Eso también es verdad. En
El Abierto, Elena Pisonero, Josep Ramoneda y Antón Losada. Vamos con los datos que arroja la nueva encuesta de 40DB para la SER y El País. El barómetro político habitual que mide la intención de voto, y ahora iremos a él. A este se suma un estudio que añade los efectos políticos que empiezan a producir la Dana y la gestión, sobre todo de la Dana en la opinión pública, fundamentalmente entre los valencianos. Así que nos vamos a ir hasta Valencia. Ana Talents, buen día. Buen día, Andrés. Porque es una encuesta que arroja varios datos llamativos. Uno es la caída importante, hasta del 60% entre los valencianos, de la confianza en la política. El político peor valorado por su gestión, en cualquier caso, es Mazón, pero esa caída generalizada para la política en su conjunto, quien la capitaliza, quien saca rendimiento, es Vox. Sí, si ahora se celebraran las elecciones, el PP volvería a ganarlas, pero perdería 4 puntos, pasaría del 34% al 30% de los votos. En mayo del año pasado, la distancia con los socialistas era de un 7% y ahora solo sería un punto, porque los socialistas obtendrían el 29,3% del respaldo. Compromís, aunque también sube, no alcanza el punto, y el gran beneficiado, como dices, es Vox. Es el que coge el descenso popular, obtendría el 16,4% de los votos, cuando hace un año obtuvo poco más del 12%. Casi un 60% de los valencianos afirma haber perdido la confianza en las instituciones, y por intención de voto los más desencantados son los votantes del Partido Popular. El 87% de la ciudadanía considera que la que peor ha actuado ha sido la Generalitat, ha sido poco o nada eficaz, y en el caso del Gobierno central, el 77% de los residentes en la Comunitat Valenciana cree que ha sido poco o nada eficaz. Es interesante también otro dato que arroja esta encuesta, el dato de que 8 de cada 10 encuestados creen que se distribuyeron muchos bulos en los días que siguieron a la Dana. Es decir, lo cree una gran mayoría, pero ese porcentaje baja entre los votantes de la extrema derecha. Sí, 8 de cada 10 personas entrevistadas piensan que se han difundido bulos relacionados con las inundaciones de la Dana. Esta opinión es más frecuente entre los votantes de la izquierda y menos entre los de Vox y los de votantes de Se acabó la fiesta. No obstante, solo un tercio de quienes consideran que se han difundido bulos afirma haber sido víctima de alguno. Este dato es algo mayor entre los valencianos. El Gobierno de España, la extrema derecha organizada y el Gobierno de la Comunitat Valenciana, la Generalitat, son percibidos como los principales difusores de informaciones falsas, mientras los votantes conservadores culpan mayoritariamente al Gobierno central de la difusión de esos bulos. Los progresistas responsabilizan a la extrema derecha organizada. Ana, gracias. De nada. Déjame que empiece por ese dato que arroja. Es verdad que en el reparto de responsabilidades hay quien recibe más culpa por parte de los ciudadanos encuestados, que es la gestión de Carlos Mazón, también después el Gobierno central, pero ese dato, Antón, el 60% de los encuestados que han perdido la confianza en las instituciones. A mí me miraba los datos de la encuesta y me recordaba un debate que tuvimos aquí el lunes pasado, no sé si te acuerdas, Ángeles, cuando seguro hablábamos que me acuerdo. de si había que entrar o no en el desmentido. En los desmentidos, sí. y el desgaste. Y yo conecto las dos cosas, ¿no? Es que si uno mira los datos de la encuesta, a mí hay dos cosas que me llaman. Una, no me sorprende la caída en la confianza en las instituciones, porque solo hay que ver el seguimiento informativo y los mensajes que han llegado a través de las redes sociales para darte cuenta de que lo sorprendente habría sido lo contrario, que hubiera un porcentaje significativo de ciudadanos que hubieran recuperado o reforzado su confianza en las instituciones, porque el mensaje principal que les ha llegado, no solo desde las redes sociales, sino desde algunos medios de comunicación, especialmente los de una tendencia más conservadora, es todo es un desastre, todo está muy mal, nos han abandonado, el ejército no estaba, se están peleando. A mí me sorprende muchísimo cómo ha desaparecido de la memoria de los medios de comunicación, no de esta casa, pero sí de otros, y por tanto a la memoria colectiva, que una de las primeras cosas que sucedieron durante la Dana fue que el jueves por la mañana dieron una conferencia de prensa juntos el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat Valenciana, 24 horas después, para decir que la colaboración era total, que lo que hiciera falta. No sé si recordáis a Mazón hablándonos de la empatía del presidente del Gobierno, y a partir de ahí vino un relato de abandono, de que no sé muy bien de dónde ha salido ni cómo se ha construido, pero está claro quién es el beneficiario, ¿no? El segundo elemento que me llama la atención, que es que no hay grandes diferencias entre las percepciones de los valencianos y las del resto de España. Evidentemente en Valencia están más agravadas, pero las tendencias son las mismas. Es decir, la valoración que hacen los que estaban allí se parece bastante, más agravada lógicamente porque estaban allí y lo sufrieron en primera persona, pero se parece bastante a la que hace el resto de los españoles. Hay una mezcla de tristeza, por supuesto, porque los acontecimientos
es el primer sentimiento que generan, pero a partir de ahí porcentajes muy semejantes de enfado, de indignación, de decepción. Y yo creo que este es un momento crítico por parte de las fuerzas democráticas para tratar de recuperar en un terreno donde es vital recuperar espacio, que es el terreno de la legitimidad. De no solo que la gente se plantee si lo hicieron bien o lo hicieron mal, que digamos sería el debate sobre la utilidad de las instituciones o la utilidad de la democracia, sino que empieza a abrirse paso un debate que hasta ahora nunca se había planteado, que si realmente esta es la mejor forma de gobierno, si realmente la democracia tal y como la conocemos es la mejor forma de gobierno. Y ahí los partidos que creen en el sistema democrático y que defienden en el sistema democrático tienen que hacer un esfuerzo enorme para devolver el debate y la acción política a la política. Y dejar de estar en el terreno de la antipolítica, porque es que todas las encuestas, es que da igual quién haga la encuesta, el resultado es siempre el mismo. En este escenario de lodo en Valencia y lodo en la política valenciana y española, solo hay un ganador claro, que es las ultraderechas, porque ya hay que hablar de ultraderechas, y las fuerzas que están en el extremo derecho del sistema y que lo que quieren es cargarse el sistema. Elena. Sí, bueno, estoy, sin que sirva de precedente, bastante de acuerdo con lo que dice Antón. Mañana de consenso. Es que toca, efectivamente, Bueno, ese punto me parece que es relevante. Así se acaba con la antipolítica. Exactamente, Antón. Grandes acuerdos. No, el dato que has dicho, que me parece relevante, y perdonad porque no me he fijado en eso en la encuesta, es si la encuesta es para el conjunto del territorio español o solo para... La de Comunidad Valenciana. La de Valencia y de las dos. Vale. Sí. No, por la extrapolación que decías, que me parece muy relevante del conjunto de los españoles en esa valoración. Bueno, no sé si de desafección, pero sí de pérdida bueno, y no diría tanto legitimidad como esa pérdida de apoyo, de confianza en la política. Que Belén Barreiro en su artículo dice, lo primero es la tristeza, y eso, bueno, pues es un elemento interesante a considerar porque va unido a esa decepción, ¿no? Que yo creo que eso es importante subrayarlo, y sí que creo que ese es el principal riesgo al que nos enfrentamos, y como tú bien has dicho, el que ha salido beneficiario, el único beneficiario en este caso ha sido Vox, y eso, bueno, yo creo que lo tenemos que tener muy en cuenta y saber el peligro que supone, como lo hablábamos antes también, de perder la confianza en las instituciones, ¿no? Porque lo que peor puede pasar es que se tenga la sensación de que el Estado, que es el que, digamos, representa o aúna todas las instituciones, ha fallado ante una situación extrema de necesidad y de peligro, que como el que hemos asistido con la Dana, ¿no? Eso claramente es una llamada de atención muy fuerte para que efectivamente tomemos las medidas pertinentes, pero es verdad que estamos asistiendo, y el viernes tuvimos ese debate también, a una política de polarización que es justo la contraria a la que necesitamos para promover consensos en los que al final pongamos en valor la importancia de esas instituciones y del funcionamiento, por supuesto, de la democracia, pero también de nuestro sistema de las autonomías, ¿no? Yo creo que eso tenemos que trabajarlo y hacer una labor pedagógica y seria por poner en valor lo que al final nos hace ser un país de progreso y no de caos. Josep. Por una parte, a mí me parece pues relativamente natural que estamos en plena resaca, y en plena resaca es lógico que se busque un culpable, y el culpable fácil siempre es el que manda. Esto seguramente que dentro de unos meses, cuando ya se haya vuelto a estabilizar la situación, quedará algún enemigo fijo, quedará algún culpable, porque siempre se necesita un culpable, pero estos datos ya serán bastante más normales y no tendrán, digamos, la dimensión un poco chocante de que tienen ahora. Yo no veo una desautorización global de las instituciones, simplemente el que tiene que responder pues es el que paga cuando en una situación extrema se responde con dificultades. No veo que sea más importante que esto, si no fuera que dos cosas. Primero, que la propia política
política contribuye sobradamente a este juego en su vida, en su juego cotidiano, de la manera en que se dedican fundamentalmente a descalificarse y no a criticarse construyendo proyectos y respuestas diferenciadas e interesantes, pues bueno, tampoco es tan raro que la gente empiece a insultar a aquel que era responsable, si es lo que ve que hacen cada día en la escena presuntamente democrática los partidos. Es un modo, una manera de hacer que se impone. Segundo, estamos en tiempo de un sistema de información muy distinto al que estamos acostumbrados. Es la época, es el momento de las redes sociales. Los bulos son dueños. Y esto es un problema gravísimo para la democracia, porque para la democracia los bulos son un problema, porque no es nada puede hacer tan daño a la democracia que falsear la realidad, que hacer pasar por creíble una cosa que no lo es. Y después, bueno, queda el tercer dato, que ya no es un dato exclusivamente nuestro, es un dato europeo que señala la gran dificultad del momento en que estamos, que es que el que capitaliza todos los desastres de los demás es la extrema derecha. Y esta es la gran cuestión para mí del momento de unos sistemas democráticos que no encuentran la manera de combatir esta realidad. Ahora déjame, Antón, que tengo que ir a presidente. También Elena pedía la palabra y precisamente lo que haremos ahora a la vuelta de publicidad será dar los datos de intención de voto a nivel nacional que confirman esto que está diciendo ahora Ramoneda, que es esta tendencia que se está viendo en Europa y en el mundo de cómo el descontento quien lo capitaliza es la ultraderecha. Pero por matizar, preguntabas tú si eran encuestados solo valencianos o de todo el Estado, tenemos el dato. La diferencia, cuando le preguntan en 40dB después de las inundaciones, ¿ha ganado o ha perdido confianza en las instituciones públicas? En la población general, en el conjunto del país, el 50% dice que ha perdido la confianza y ese 50% se eleva al 57% en el caso concreto de los electores de la Comunidad Valenciana. Okay. Pues hacemos una pausa y lo retomamos. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Elena Pisonero, Josep Ramoneda y Antón Losada. Saludamos también a Guillermo Lerma. Guille, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Porque vamos, y así podemos tener más elementos para el análisis con la otra parte de la encuesta de 40dB para la SER y El País, que es la evolución de las expectativas de voto de los partidos a nivel nacional. Y aquí el titular es parecido a lo que salía en Valencia. Quien se beneficia, y es lo que estábamos comentando ahora antes de irnos a publicidad, quien se beneficia de la situación de enfado, de la polarización, de la sensación de caos, del malestar y de las acusaciones constantes de corrupción, no es el Partido Popular, es Vox quien se beneficia sobre todo de esta situación, porque el PP sigue primero, es verdad, ganaría las elecciones en el caso de que se hicieran ahora, pero baja, y el PSOE de momento resiste a pesar de todo. Sí, el PSOE sortea ese desgaste y, como decías, el PP no logra rentabilizar la agenda judicial con la que Feijóo pretende acorralar al gobierno de coalición. Según el sondeo de este mes de diciembre, por la parte alta del tablero político no se mueve prácticamente nada. Si hoy se celebrasen elecciones, las volvería a ganar el PP con un respaldo además muy similar al del 23J, un 33,3% de los votos. Los de Feijóo no solo no crecen a pesar del clima de polarización y de las informaciones judiciales, sino que pierden 1,3 puntos respecto al sondeo anterior. Los socialistas, por su parte, se mantienen en el entorno de esa barrera del 30% de los sufragios. Ni el caso Ábalos ni la ofensiva de la derecha contra la mujer del presidente parecen hacer mella por ahora en las expectativas electorales del partido de Pedro Sánchez, y eso que la encuesta se hizo justo en los días posteriores a la declaración del empresario Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional. Quien sí que saca provecho de ese clima y del momento político es de nuevo la ultraderecha de Vox, que en un solo mes suma más de 2,5 puntos y se vuelve a situar por encima del 13%. Recupera todo el desgaste que había sufrido desde las elecciones del 23J, gracias también a la bajada de la plataforma de Elvise Pérez, que se ve penalizada por esa investigación del cobro de 100.000 euros en una campaña electoral. El barómetro sí que detecta que hay consecuencias para Sumar. Es la primera encuesta después de la dimisión de Íñigo Errejón. Los de Yolanda Díaz pierden casi un punto en esta entrega, se quedan en el 5% en intención de voto y pierden en un año el 60% de los apoyos que recibieron en la última cita electoral el 23 de julio de 2013. Guille, gracias. Hasta luego. Elena, que pedías la palabra. Pues espérate que me acuerde. Si no lo quiero yo, Antón la pedía también. No, Estoy solo... aquí
Solo un tema, con el tema de solo los... una indicación y ahí voy, ¿eh? No, exacto, con el tema de los bulos, ¿no? Que yo creo que esto es un tema muy relevante. Yo creo que el problema es si ante los bulos no se trata solo de desmentir, sino de ofrecer una información que sea constructiva y no divisiva, porque al final lo que no nacía como un bulo se acaba convirtiendo en lo que compite con el bulo, ¿no? Y al final se produce mucha más polarización de la que existía antes, que es el efecto de ese tipo de planteamientos de desinformación o de manipulación. Pero bueno, ya nos vamos al siguiente Era tema. que Antón quería hablar, Antón. Sí, vamos a ver. Aquí hay varios elementos que a mí sí me indican señales de desgaste que van más allá de la situación emocional del momento, ¿no? La primera es que el gran beneficiado son partidos que te dicen que el problema es el sistema, no que el sistema haya fallado. Como puedo decir, no sé, el Partido Popular del PSOE o el PSOE del PP. No. Los que se benefician de esta situación son partidos, las ultraderechas, se acabó la fiesta, pero sobre todo vos, que te dicen que no, el problema es el sistema. El sistema es el que está mal. No es que haya fallado en esta circunstancia concreta, es que falla siempre. Y es más, agrava el problema. ¿Por qué? Porque están las autonomías, porque no hay un mando claro, en fin. Es que yo creo que hemos oído no quiero repetir el discurso que hemos oído machaconamente desde que sucedió lo de Valencia, en redes sociales, en determinados medios de comunicación. El problema es la política. Y todo esto está mucho peor por culpa de la política. Y si no hubiera política, si hubiera otra cosa que no fuera política, esto se habría arreglado mucho antes. El ejército estaría antes, la gente no habría tenido que pasar por las circunstancias que se estarían pasando. Y eso es lo realmente grave. Porque ves que esa reacción se produce en Valencia, lo cual tiene una explicación que efectivamente es emocional. Hombre, lo estás viviendo en primera persona. Pero si te vas a los porcentajes, lo dijimos antes de la pausa, hay 7 puntos de diferencia nada más. Pero la mayoría fuera de Valencia también cree que le genera tristeza, le genera indignación, le genera enfado, ha perdido confianza en las instituciones, y eso te indica que el problema va mucho más allá de la situación, por lo menos en mi opinión, del drama puntual que ha supuesto y supone la Dana. La encuesta, ya han pasado unas cuantas semanas. Y la encuesta te dice, imagínate que esto se hubiera hecho hace 2 semanas, ¿cuáles habrían sido los datos? Un mes después, mes y pico después, o un mes después, la valoración es tremenda. Y acabamos de activar, por ejemplo, el Gobierno de España, 14.000 millones de euros. 14.000 millones de euros. Que tú ves los datos de esta encuesta y dices, bueno, la mayoría de la gente no ha debido enterarse. O si se ha enterado, no lo considera suficiente. O si se ha enterado, lo que le está llegando es que sí, se hacen los anuncios, pero las ayudas no están llegando. Y la gente no puede cambiar el coche, y la gente sigue teniendo problemas para ir al trabajo, y eso se valora en Valencia y vemos que se valora fuera de Valencia. Y el segundo elemento, que a mí me parece también muy determinante, es cuando te vas a las cortes de edad. Es decir, son los votantes jóvenes, los menores de 35 años, los que más apoyo dan a este tipo de discursos. Vox en este momento es una de las fuerzas principales entre los votantes menores de 25 años. Casi uno de cada 4 votantes menores de 25 años votaría Vox. Pero es que 1 de cada 4 votantes de menores de 35 años también votaría Vox. Y ahí es donde está yo creo que lo más grave del problema. ¿Por qué? Porque esa es la gente que se informa a través de redes sociales. Y esa es la gente en la cual, o los grupos de edad, no quiero decir gente, parece que los estoy como despreciando, que más reciben este tipo y que más perceptivos son a este tipo de mensajes. Pero es que es una cosa que está pasando a todo el mundo. Ha ganado Trump en Estados Unidos, no lo olvidemos, y que tiene unas razones pero eso no lo hace menos grave. Unas razones de fondo, unas razones de fondo que me parecen claras, ¿no? Una, que estamos en un cambio de sistema económico. Hemos pasado del capitalismo industrial al capitalismo financiero y digital, y que en este cambio hay un factor central, que es que cambia el rol de los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación clásicos están siendo en parte reemplazados por el espacio digital, en el que ellos a veces también apuestan. O sea que y esto es un problema que sensible, porque cambia los modos sobre los que se había construido la democracia liberal tradicional, y por tanto en este momento, ¿quiénes son los que lo capitalizan? Pues aquellos que tiran por la calle de medio, aquellos que sin ninguna vergüenza
hacen sin ninguna preocupación, dan la culpa a todo el mundo, los gobiernos son todos unos corruptos y unos... No, la democracia es el problema. La democracia es el problema, etcétera. Y esto es la extrema derecha y lo vemos en todas partes. Y una de las cosas graves es que la derecha cada vez se acomoda más a la extrema derecha. Y la otra cosa grave es que la izquierda no acaba de encontrar un discurso de respuesta a esta situación y de adaptación a esta nueva realidad. Estamos en una nueva realidad económica y social y hay que leerla y hay que ver qué hay que hacer, qué arreglos hay que hacer en los sistemas políticos para que esto funcione. Date cuenta, Antón, que tú decías que quien rentabiliza es la extrema derecha cuando hablábamos de Valencia, de la Dana, pero si nos vamos a los datos que daba Guillermo Lerma hace un rato, los datos de intención de voto a nivel nacional, el Partido Popular, esa ofensiva judicial y esa ofensiva diaria de machaque contra el gobierno, tampoco lo rentabiliza el Partido Popular, lo vuelve a rentabilizar la extrema derecha. ¿Quién se queda con la fotocopia cuando puedes tener el original? Claro. En el discurso de la antipolítica, en el discurso de todo está mal, todo está podrido, todo es corrupción, presidente ilegítimo, Sánchez, ¿para qué te vas a quedar con la fotocopia? Si puedes votar directamente al original. Es lo que la derecha de toda la vida no acaba de entender. La derecha Feijóo lo alimenta y Vox lo capitaliza. Claro, pero no se dan cuenta. Ellos, cojo parte de este discurso para ocupar ese espacio, que no lo ocupe la extrema derecha. Pero no se da cuenta que al ocupar el espacio estás comprando un discurso que es tóxico, sobre todo para ti y para tus votantes. Pues dices, bueno, si todo está mal, si la democracia está mal, si el gobierno es ilegítimo, si Sánchez es un corrupto que además no debería estar ahí, y si España se está rompiendo y estamos secuestrados por minorías nacionalistas, corruptas y terroristas y violentas, pues vamos a votar al partido que puede acabar con esto, que no es el PP, sino que es Vox, que es el autor original del discurso. Pero estos son datos, además de la encuesta de 40dB para la serie El País, hay encuestas últimamente. Hay una tendencia clara en todos, que es la subida de la extrema derecha. Luego otra, baja más o baja menos el Partido Popular, se mantiene más o resiste menos el Partido Socialista. Pero hay una tendencia inequívoca que es esa rentabilización que está haciendo la extrema derecha de la situación. Claro, esto a lo mejor, yo no sé si debería plantear al Partido Popular una necesidad de cambio de estrategia. Sí, yo creo que ese es el gran reto que tiene Feijóo, que no es fácil, desde luego. No lo tiene nada fácil. Porque... Fue para lo que vino, Acuérdate. Bueno, no, vino a gobernar. Para gobernar. Bueno, pero iba a hacer política de verdad. Para gobernar, y el hecho es que ganó las elecciones, pero no le dio. Bueno, pero efectivamente no le dio la mayoría en el Parlamento para poder investirse como presidente. Pero yo creo que Ramoneda, al final, que me preocupó cuando decías que esto era una fiebre que se pasará, luego ha sido al meollo de la cuestión, diciendo que efectivamente estamos ante una situación de cambio total de modelo, sin saber exactamente hacia dónde vamos, y en esa indefinición hay partes interesadas que además tienen un caldo de cultivo claro, que alimentan que es el sistema el que no existe, el que no funciona, y que hay una falsa creencia en que un régimen más autoritario, por eso no hablaría solo de extrema derecha, que normalmente tiene más votos para ser autoritario, pero también hay otros que pasan por otra cosa y son autoritarios, para decir, oye, nosotros vamos a ser eficaces. Entonces, en el caso de duda, vamos a ser nosotros los que acabemos con el problema, y el triunfo de Trump no hace más que alimentar esa visión de que casi mejor estemos con el poderoso, y esa es la línea a seguir. Pero por acabar una idea que habéis dicho, un tema que me parece muy, muy relevante. Los porcentajes no son menores, ¿no? Digamos que un 34% en el caso del PP, pues es con lo que Starmer en el Reino Unido está gobernando, ¿no? Es una mayoría muy relevante, es verdad que no ha capitalizado más, pero me interesa más el dato de la edad que habéis mencionado, y es el hecho de que los menores de 35 años claramente apuestan por un régimen que dice, no sé si es antisistema, que siempre es atractivo, sino digamos que vaya por la calle, por la vía del medio, igual que he leído artículos esta semana sobre la generación de los 50, yo creo que fue Pombo, lo leí el otro día, que hay un elemento común, y es esa desmemoria o no saber el valor de la democracia en nuestra sociedad, porque ya lo han dado por descontado, ya han nacido en un régimen en el que parece que se da por descontada la libertad, el cumplimiento
o mejor dicho, la garantía de determinados derechos, etcétera. Y ese dar por descontado lo que nos hace ser un país, y vuelvo al tema de Siria, llevado al extremo, claro, obviamente. No darle el valor a esas bases de la convivencia hace que desprecies o te parezca igual que el régimen sea más autoritario porque crees que lo demás va a estar dado por descontado, y no es verdad, y no estamos siendo capaces de explicarlo. Entonces yo creo que el Partido Popular, volviendo al reto que me lanzaba Ángels, y aquí nos dedicamos a asesorar a Feijóo de vez en cuando, si nos escuchara. Es efectivamente el hecho de que, además yo creo que así lo ve, es el único partido que apuesta por una reforma y no por una revolución, y es más sistémico y defiende lo que sería la Constitución frente al resto, que lo cuestiona como forma de gobierno. Ramoneda, que querías sencillamente, de esta realidad en la que estamos, es que tenemos una imagen muy poderosa y muy clara. No es solo la victoria de Trump en Estados Unidos, que es muy significativa. Trump, que desde estos primeros días se está hartando de dar muestras de desprecio por las decisiones judiciales, de ruptura de las... Biden también, lamentablemente. Pero el otro elemento que es fundamental es que ¿con quién ganó Trump las elecciones? Las ganó con Elon Musk, que estuvo en primera línea con él hasta el último momento, y especialmente después del momento del debate con Kamala Harris, que fue el único momento en que pareció que Trump podía vacilar. A partir de aquel día Elon Musk se puso delante. y ¿qué más claro, qué más evidente quieres tener de lo que está pasando, de lo que es el cambio político y económico que hay en el mundo? Un tándem entre el más poderoso de los súper poderosos económicos actuales, junto con el presidente Trump, llevándose de la mano y fuera los políticos. Y no solo esto, claro. le da la tarea dentro del gobierno de recortar la administración. Claro, sin conocer el valor problema, de la administración. Claro. Porque el problema es el sistema. Claro. Sí, por eso lo digo. Una de las lecturas que se puede hacer del triunfo de Trump es que la mayoría de los americanos le han dado el finiquito a su clase política tradicional. Sí. Bueno, es que y a la élite tradicional del Partido Republicano. Y si miras el gabinete de Trump, aparte de ser todos personajes de un reality show, porque él gobierna así, él nombra gente para un reality show que va a ser su administración, el rasgo común, excepto 2 o 3, es que ninguno es político viene de la política. ¿Qué es lo que se vende? Empresarios, de estrellas de la televisión, ejecutivos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el problema es la política. Y si lo conectamos con España, a mí, ¿qué es lo que más me preocupa de esta encuesta que estamos viendo hoy? Primero, que ha pasado un mes de Valencia y que los sentimientos que deja se mantienen. Y 2, que en este momento la extrema derecha pelea por ser primera fuerza entre los menores de 35 años. Eso es un dato, sí, porque es un público al que los medios convencionales tienen muchas dificultades para llegar, la política tradicional no sabe muy bien cómo llegar, y a los que constantemente se les está regando con un mensaje, no es ya solo, decía Elena, pedagogía, no es ya solo que no valoran la democracia, no, es que les llega permanentemente un sistema de que antes todo era mejor. Sí, ahí va. Antes, cuando no había democracia, todo era mejor. Había vivienda, había trabajo, había seguridad social. España era un país de orden. Nos parecíamos todos los unos a los otros. No había esta mezcolanza en la que vivimos ahora. Y ese es el mensaje permanente que le llega a toda esa gente que efectivamente yo creo que tenemos o hemos cometido el error, mejor dicho, seguramente de no formarlo suficientemente en valores, en cultura democrática. Una cosa que se llamaba educación para la ciudadanía, que generó gran polémica en su momento y que a lo mejor todos echaremos un poco de menos ahora. Ese es el problema al que nos enfrentamos, aparte de todos los que hemos indicado, que es que el discurso que se basa en la idea de que la política es el problema, es el discurso que está ganando a los votantes de mañana. Elena, ya hago una pausa. Sí, tiene razón en que el discurso, pero yo sigo pensando que hay que hacer con una mano pedagogía de lo que es el sistema, porque si no, ¿para qué quieres preservar el sistema? Prefiero escuchar a otro que se lo carga y efectivamente me sale más barato que esta burocracia, pum. Pero la otra, que es la fundamental y que está ausente del debate, es el dibujar un proyecto de ilusión y de progreso para este país en el que los jóvenes tienen que jugar el papel protagonista que les corresponde. Si tú no ofreces oportunidades de futuro, claramente tiendes a decir, pues de entrada, si no tenemos futuro, te vas a fastidiar. Sí, hago una pausa, pero seguimos con la política a la vuelta.
Abierto, Elena Pisonero, Josep Ramoneda y Antón Losada. Vamos con... Es lunes, empieza semana política con alguna de las claves con las que se tiene que encontrar el gobierno a lo largo de los próximos días. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Porque dos de estas claves son hoy mismo y condicionan bastante las cuentas que tiene que hacer el gobierno con sus socios. Recuerden que estamos en la negociación y están haciendo cuentas sobre si se pueden sacar adelante o no las cuentas del Estado, los presupuestos. Por un lado, el Congreso del que tiene que salir definitivamente el líder de Esquerra Republicana, y por otro lado, la reunión de Junts esta mañana, de la que puede salir una vuelta de tuerca, una más de los de Puigdemont, para encarecer el apoyo al Ejecutivo. De hecho, va a ser el propio Puigdemont el que va a salir a explicarlo. Sí, vamos a ordenar la semana política. Cerramos la pasada constatando la fosa abisal que separa en estos momentos a Sánchez y a Feijóo, también asumiendo que los presupuestos de llegar no lo van a hacer hasta el primer trimestre de 2025. Y esta la empezamos con el gobierno pendiente de Waterloo. Este lunes Puigdemont hace balance, analiza el año de su pacto con el PSOE y en Moncloa dan por descontado que hoy le toca su poquito de presión, subir la exigencia, reclamar las competencias y también los acuerdos por completar. Las conversaciones para delegar la competencia migratoria con Junts siguen a falta de flecos. El Partido Socialista señala con cautela que la cosa fluye y que fluye hacia la desembocadura de los presupuestos generales del Estado. Y para pruebas que se está proyectando otra reunión en Suiza antes de que acabe el año. Pero claro, toca cortejar a Puigdemont sin provocar los celos de Esquerra, que este fin de semana, como contabais, dirime su liderazgo. Antes de eso tendremos choque Sánchez-Feijóo el miércoles en el Congreso y el viernes conferencia de presidentes en Santander. Hoy Gamarra, la número 2 del PP, se reúne con las baronías regionales para preparar la celada al gobierno, que va con la idea de hablar de vivienda, pero que se va a encontrar con que los varones del PP le van a obligar a hablar mucho de financiación. Moncloa dice que el planning de esta semana demuestra que el gobierno puede hablar y habla de hecho con todos, y si le preguntas a Génova, el análisis es que Sánchez lo que hace es dedicarse a mendigar a todos, porque a fin de cuentas depende de todos. Junquera, gracias. A vosotros. Claro, es que las dificultades de conquistar a los socios para conseguir ese apoyo a las cuentas del Estado están las dificultades de entendimiento entre algunos socios entre ellos, y el caso más evidente es Esquerra y Junts, porque hoy entiendo, Ramoneda, que veremos aparecer a Carles Puigdemont escenificando lo difícil que se lo va a poner al gobierno para mantener la estabilidad. Es un juego circular, es evidente que tanto Junts como Esquerra no tienen otra opción que acabar apoyando a los socialistas, porque no se irán con la derecha, por lo menos de momento, más tarde, quién sabe. Es evidente. Entonces, bueno, es un juego circular por dos personajes que digamos que no tienen la fortaleza en que tenían en otro momento. Es decir, está en el ambiente que Puigdemont tarde o temprano tendrá que encontrar la salida, porque Junts necesita la posibilidad de darse un vuelco a sí misma, cambiar de arriba abajo y encontrar su sitio actual, porque ahora es demasiado un grupo de gente diversa atrapado, la mayoría de la cual está silenciada, y solo hoy es un pequeño grupo que repite las cantinelas de Puigdemont. Y con esto Jordi Pujol, que tiene oficio, ya les dio un aviso no hace muchos días diciendo que cómo es que se cargaron a Convergencia. Dicho de otro modo, Junts tiene que encontrar la manera de volver a representar un espacio que era necesario y que le daba fuerza en Madrid. En Esquerra Republicana estamos en el momento de decidir el candidato. Son dos candidatos muy claros. Ninguno de los otros candidatos que ha habido, el que perdió y Godás, tiene el carisma ni la potencia de Junqueras. Lo que pasa es que Junqueras está bastante quemado, pero Junqueras tiene siempre ha tenido un cierto sentido de la responsabilidad que le ha evitado cometer demasiados disparates y cuando se ha ido más allá de lo posible lo ha asumido. Creo que lo razonable es que gane Junqueras y es verdad que Godás sería un recién llegado con poca imagen y que necesitaría un cierto tiempo para adquirir el protagonismo que requiere un personaje como este para seguir negociando y apoyando finalmente a Esquerra Republicana, que es lo que al PSC, como ha hecho siempre Junqueras, ¿no? Elena. Sí, no, yo creo que claramente a nadie le interesa que no haya estabilidad en el gobierno. Van a apretar y, como bien decíais, va a haber una escenificación, pero yo creo que está bastante negociado y bastante trabajado el presupuestos generales del Estado para el 25.
que, bueno, en el primer trimestre efectivamente, más que previsiblemente, se producirá su aprobación, pero está claro que tiene que escenificarse las presiones y tienen, como bien ha dicho Ramoneda, que ganar un tiempo para recomponerse, porque el hecho cierto es que ambos partidos, Esquerra y Junts, están, bueno, es que han perdido peso y por tanto protagonismo en su ámbito natural, que es Cataluña, y no les interesa tener un escenario de elecciones generales a nivel de España con esa debilidad, y por lo tanto yo creo que claramente vamos a ir a ese escenario de los presupuestos generales del Estado aprobados en el primer trimestre, pero tienen que jugar cada uno su papel, ¿no? O sea que básicamente yo creo que es una crónica, sería sorpresa que no fuera así. Antón. Bueno, habláis de escenificación. Yo creo que ese es el problema, que no la hay. Que lo que hay es una especie de camarote de los hermanos Marx, o una especie de susto-muerte. No es incompatible, ¿no? Claro, para ejemplo, no, si hubiera una escenificación, pues habría un cierto orden, bueno, cada uno jugaría un papel, habría unos tiempos, los actores entrarían y saldrían, habría desencuentros pactados, acuerdos pactados, momentos de cierta tensión dramática, para que efectivamente cada uno obtenga, bueno, pues lo que puede obtener en estos momentos, desde el punto de vista de visibilidad. Es que los hay, los hay. Yo creo que no está coordinado, pero cada uno hace lo que puede, claro. Ya, pero el problema es que debería estar coordinado. Bueno, para que esto funcione, debería estar coordinado. Y lo que falla es, yo no sé si es por el estilo de negociación. Yo creo que en el caso de Esquerra y Junts es imposible la coordinación. Porque están en una carrera suicida en la cual... ¿Dónde funciona? Y hay escenificación con los socios vascos. Exacto, no es lo que te iba a decir. El que ha desaparecido en el mapa es PNV, que sí que está debilitado en la negociación. Bueno, ya, pero compiten entre sí y tal, pero sí tienen un cierto grado, bueno, de racionalidad, porque la gente entiende que el escenario es complejo, es una coalición transversal, son muchos socios, claro, no va a salir todo a la primera, no va a ser ordeno y mando, tiene que haber cierta tensión. El problema es cuando lo que transmites es que lo que hay es un auténtico caos y un desorden, donde al final todo es susto o muerte, lo cual también hay que ponerlo en contexto. Porque claro, visto cómo le va a Francia y Alemania, en este momento España es un oasis de estabilidad, comparado con lo que está pasando en Francia y comparado con lo que se viene en Alemania. Por eso yo creo que lo interesante es que especialmente el socio mayor, que es el que tiene mayor capacidad, que es el Partido Socialista, debería darse cuenta de que el momento exige no negociar como está acostumbrado a negociar muchas veces el PSOE, a la brava, que es susto o muerte, lo tomas o lo dejas. La situación actual exige otra cosa, exige mucha más mano izquierda y exige entender que, oye, los demás, por ejemplo, Sumar, que es un socio al que necesitas y que no puedes permitirte que siga cayendo en las encuestas, también necesitan su espacio. Bueno, pero ahí fíjate, el único que le interesaría es a Podemos, porque yo creo que una cosa es Sumar y otra cosa es Podemos, como estamos viendo, ¿no?, que se ha excluido del gobierno y eso le da un margen de maniobra desde luego mayor que el de Sumar, que se está limitando, se está reduciendo aceleradamente, y eso le ofrece un espectro a Podemos que sería el único interesado en que hubiera elecciones generales. Ramoneda. No, las extremas de izquierda se disparan siempre y pasan un momento de gran euforia, y entonces cuando aterrizan y se convierten en partidos normales, entran en una especie como de depresión permanente, y esto es lo que les ocurre. Les falta impulso. Se llama madurez. Se llama madurar, Ramoneda. Madurar. Exactamente. Y un cambio, decías, Ramoneda, que lo más previsible es que sea Oriol Junqueras quien esté al frente de Esquerra, pero un cambio en el liderazgo de Esquerra pondría en peligro las negociaciones. No sé si porque el nuevo candidato quisiera tener un perfil propio. Mi opinión es que inicialmente se endurecería, digamos, ¿no? Pero que al final probablemente tendría que ir al mismo resultado, ¿no? Lo que pasa es que Godard es una persona sobre la que todavía no tenemos un conocimiento y que es difícil que tenga, y en cualquier caso le costaría tiempo un liderazgo como que ha tenido indiscutiblemente Junqueras en momentos muy delicados. How soon 'tis begin to tumble from her laughing eyes. She's been talking to somebody who told her lies. She'll never trusted anybody no more. Who told her lies. She'll never trusted anybody no more. How can I begin to
pasa? ¿Que habéis puesto una canción que no pueda cantar Antón Losada? Por algo será. Es un reto. No, es un reto. No, habéis roto un momento de intensidad que tenemos. Hombre, pero Antón. Eso no vale en pasapalabra. Es alguien listo, si no sabe cantar, tararea. Oye, yo canto como este que os ha saludado y que no se sabía los nombres. ¿Cómo se llama? Maluengo, Mundingo. Manuel Turizo. Ese, Turicio. Se notaba que os conocía de toda la vida. Claro que sí. Nos escucha todas las mañanas. Súper sentido el saludo. Claro que sí, muy sentido. Pues a Sastre le ha gustado mucho y le ha hecho mucha ilusión. Sí, no, ya se le veía contento esta mañana. ¿Te ha dicho tu nombre correcto? Sí, ha dicho los dos nombres correctamente. Sí. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Buenas. Venga, contadnos. Bueno, en unos minutos, si la vida fuera un concurso de televisión, que a veces se parece, podríamos pensar en un comodín. Nuestro comodín, ya lo saben, de los lunes es Bopop. Llamen al 900 100 800. Sus dudas, sus incertidumbres, sus vacilaciones, sus titubeos. Si no saben muy bien qué hacer, un hombre con sentido común le puede facilitar al menos la jornada del lunes. 900 100 800 para que ustedes llamen y Bob les responda las preguntas que ustedes tienen, las inquietudes, a ver si comparten opinión. 900 100 800 desde ya. Vale, luego con Galder Reguera y Rafa Cabeleira vamos a hablar de la jornada que ha sido larga, de entre semana y de fin de semana, pero sobre todo de esa cosa maravillosa que es un milagro anual, que es la Copa del Rey, que viene a favorecer el tema de nuestra sección de hoy, es hablar de héroes por accidente. La Copa del Rey es proclive en crear héroes inesperados. Vamos a tirar por ahí, vamos a hacer un repaso a todos los héroes por accidente inesperados de la historia del fútbol. Me gusta. Bueno, a las 11 viene el artesano Pablo Ortiz de Zárate. Claro, lleváis unas semanas que si el pezón, que si la teta, que si el erotismo. Que si la teta. Sí. Eso duró una sección. Que si, varias. Después que si las fotos de la realeza. ¿Qué pasa? Que viene la bajona. Ya. Viene la bajona después de tanta fiesta erótico-festiva, ¿no? Y viene varios cuadros, y va a hablar hoy de varios cuadros que reflejan la tristeza y la melancolía. Pues no sé yo a lo si largo tengo de la hoy el historia día, de a lo mejor, Sastre, te voy a pedir que hagas tú la sección de los cuadros. A lo que haga falta. Qué bien. Y en Mitos 2.0, ojo, un tema que os va a interesar a todos. ¿Todos somos comunistas? Por supuesto. Depende. Bueno, es la idea de todo lo que no está en la derecha, ultraderecha, somos comunistas en general. Todo el mundo es comunista. Ya mucho. No hay variedad. No hay matices, no hay grises. Todo es comunista. Este es el mito de hoy, que vamos a ver si los oyentes lo confirman o lo desmienten. Antón Losada, Elena Pisonero, Josep Ramoneda, hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Que vaya Buena bien. semana. Hey, un saludo por aquí, Manuel Turiz, un saludo bien especial para Ángels Barceló y José Luis Sastre y los oyentes de Hoy por Hoy. Se nota el cariño, se nota ahí. Ay, un envidia, vibe ahí. envidia de que le haya dicho Antón. Ahí va. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.